Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar platicando sobre una de las promesas de Dios y esta es: la Biblia es su estabilizador. Entonces, primero hay que ver qué es la estabilidad, qué significa la palabra estable. Pues aquí vemos una definición que dice: estable significa que se mantiene invariable o inalterable en el mismo lugar, estado o situación. ¿Qué significa esto? Pues esto quiere decir que la situación, el lugar o el estado no cambia, ¿verdad? Entonces, como lo vemos, de esa forma permanece, de esa forma se queda y no hay cambios. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí podemos ver este salón de clases y ahora van cambiando algunos elementos, por ejemplo, el color del piso, luego el color de las paredes, luego ahora ya no existen algunos elementos, vuelven a cambiar los colores. Entonces esto es algo que no está estable. Si se quedara del mismo color todo, en la misma posición todos los elementos, si no quitamos y agregamos nada, entonces ahí sí podríamos decir que está estable. Y nosotros podemos imaginarnos algo estable con una línea. Si vemos una línea horizontal recta, pues esa línea está estable. Pero, por ejemplo, si va moviendo de arriba abajo, pues no está muy estable porque hay cambios. Y la estabilidad, pues aquí vemos que es la propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio, estable, o de volver a dicho estado tras sufrir una alteración. ¿Qué significa? Que la estabilidad la podemos tener, la podemos perder, pero la podemos volver a tener. Y aquí tenemos dos ejemplos, el del carro y la bicicleta. Un carro que tiene estabilidad, aunque haya distintos elementos en la calle, aunque haya subidas, aunque haya bajadas, nosotros que vamos adentro del carro vamos a sentir lo que va estable, ¿verdad? Porque está muy sólido, está muy bien hecho, entonces pues sentimos esa estabilidad. Y la bicicleta, cuando andamos en bicicleta, por ejemplo, si no tenemos estabilidad, es muy fácil que nos podamos caer de la bicicleta. Ya cuando la aprendemos a usar, ya llegamos a tener esta estabilidad y entonces ya tenemos un balance y ya no nos caemos. Y ahora, ¿por qué hemos estado hablando de esto? Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esta promesa. Si nos vamos a Primera de Pedro 1:23, vemos que nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí lo importante que estamos viendo hoy es esto último que vemos. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. O sea, es estable, no cambia. Otra versión nos dice: ya que habéis nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios viva y permanente. Y una tercera versión nos dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, otra vez, la eterna y viviente palabra de Dios. Eterna significa que no tiene fin. Ahora, si nos vamos a unos versículos más adelante, nos vamos al 25. Dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Qué significa? Que esta palabra de la que nos están hablando es una que ya conocemos. Otra versión nos dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Otra vez, están hablando de una palabra que nosotros ya conocemos. Y la última versión nos dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Entonces aquí ya vamos conectando los puntos
Tenemos la palabra del Señor que es permanente y esta palabra es la que nosotros ya conocemos. Muy bien, ahora sí nos vamos a Mateo 24:35. Vemos otro versículo muy importante que es: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Es decir, las cosas van a cambiar, los años van a pasar, el tiempo va a seguir, van a haber muchos cambios, pero la palabra de Dios no desaparece jamás, es permanente. Salmo 119:89 nos dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Entonces aquí encontramos otra palabra clave que es firme. Algo firme es algo que no se mueve. Así como está, ahí se va a quedar, así va a seguir. Y así es la palabra de Dios. Y por último, si nos vamos a Éxodo 12:25, vemos que nos dice: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Y aquí algo bien importante es la palabra prometido. Todo lo que estamos viendo es parte de la promesa de Dios. Es parte de la promesa inicial que veíamos de la Biblia, es su estabilizador. Ya que vimos todos estos versículos, ya que vimos qué significa la palabra estable, estabilidad, podemos entender qué significa su promesa. Significa que su palabra, lo que encontramos en la Biblia, es estable. No cambia, así se queda, así permanece. Y aquí en esta palabra que es permanente y viva, y en esta palabra que nosotros conocemos, podemos encontrar estabilidad. Gracias.